Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast 10 minutos para sanar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer que mi hijo me obedezca. Si tú eres padre o madre y me estás escuchando, pregúntate, ¿será que si no le grito a mi hijo no me puede obedecer? ¿O será que le tengo que gritar para que mi hijo me obedezca? Bueno, también pregúntate de dónde salió esa técnica de los gritos. ¿Será que si yo no le grito a mis hijos no me obedecen o no entienden? Muchos padres creen que sus hijos no entienden si les habla a un tono adecuado. Y tengo para decirte a ti que me escuchas si eres padre o madre, que debemos cambiar esa táctica. Porque quizás tienes condicionado a tu hijo. Y es un condicionamiento a los gritos, los regaños y un maltrato. Porque no es el trato adecuado para un hijo. ¿Recuerdas cuando tú eras ese hijo? ¿Cómo te hubiera gustado que te tratara papá y mamá? Yo sé que me vas a decir, no, pero es que las cosas cambiaron, eran otros tiempos. Pero es que los seres humanos, por grandes o pequeños, entendemos desde la razón. ¿Qué tan razonable es gritarle a un hijo? ¿Qué tan razonable es irrespetar a un hijo? Muchas veces veo yo padres como irrespetan el espacio de sus hijos y creen que haciendo eso se van a ganar el respeto de ellos. Si hoy tu hijo no te respeta es porque en algún momento de esa vida de ese niño tú lo irrespetaste. Sí, hay irrespetos de padres hacia hijos. ¿Y cómo lo irrespetaste? Quizás lo hiciste sentir mal ante sus amigos. Quizás lo trataste inadecuadamente, lo gritaste, lo ofendiste. Le hiciste sentir dolor. Analiza nomás cómo te estás comportando. ¿Será que en este momento te estás pareciendo a papá o a mamá? ¿Cuál de los dos? Siempre los padres copiamos de los que fueron nuestros padres. Es una secuencia. Cargamos lo que nos dieron. Entonces aquí tenemos que ser conscientes y preguntarnos, si yo fuera mi hijo, ¿me gustaría ser el padre que soy o tener el padre que represento? En pocas palabras, si tú fueras tu hijo, ¿cómo te gustaría que te tratara tu papá y tu mamá? Y conviértete en ese papá o esa mamá que quisiste tener en la infancia. Cuando hay comprensión, cuando hay diálogo, los hijos entienden. Cuando hay normas, cuando hay pautas claras, los hijos entienden. Hay una técnica muy linda y es bajarte al nivel de tu hijo. Si tu hijo tiene 5 o 6 años, bájate al nivel de él, siéntate en una silla, míralo a los ojos y háblale claramente, sin gritos, sin reproches, sin amenazas y sin sobornos, porque muchas veces vemos como un padre soborna a un hijo diciéndole, si no haces esto vas a tener una pela. Eso es un soborno. Así fue como nos educaron en tiempo atrás, pero eso lo debemos corregir si lo que queremos es que nuestros hijos obedezcan. Más que obedecer, hagan las cosas bien, porque es que ellos no vinieron solamente a obedecernos, ellos vinieron a aprender de este mundo. Y la tarea de nosotros es enseñarle el mundo sin tanto sufrimiento. Te invito a que hagas un recuento de todas las cosas que cargas de papá y de mamá. ¿A quién te pareces más, a papá o a mamá? ¿Cómo es tu tono de voz? ¿Parecido al de papá o parecido al de mamá? ¿De quién aprendiste a gritar? ¿O de quién aprendiste a ser ese papá que hoy eres? Si logras sacar esto, entonces después vas a hacer la segunda tarea, y es cuántas de esas cosas son útiles en la comunicación con tu hijo. ¿Cuántas de esas cosas, si las sueltas, vas a mejorar la relación que tienes con tu hijo? Y ahí vas a ver cómo tu hijo ya no te va a ver como ese ogro o como ese papá maluco, sino como ese papá fácil de entender y comprender. Y un ejemplo a seguir, porque es que uno se le acerca al que le da confianza y tú debes de generarle confianza a tu hijo para que tu hijo también te siga. Y dar ejemplo, porque también tenemos que tener en cuenta que si le estás exigiendo algo a tu hijo que tú no das, ojo, en su mente se hace un bloqueo. Tú no le puedes pedir a tu hijo respeto si tú eres un padre que no respetas a tu esposa. O si eres una esposa que no respetas a tu esposo, que también se da. O si eres una persona que respetas a alguien delante de tu hijo. Tú no le puedes pedir a tu hijo que respete la autoridad si tú no la respetas. Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Recuérdalo, tu hijo entiende, comprende todo lo que tú haces y está copiando patrones constantemente. Entonces, si lo que tú quieres en este momento es que tu hijo
te haga caso, entonces simplemente haz tú una evaluación hacia ti. ¿Qué es lo que en ti hay que no te permite llegar a tu hijo? ¿Será que faltan pautas de crianza? ¿Será que no hay claridad en la comunicación? ¿Será que el tono de voz no es el adecuado? ¿Será que tu hijo se salió de las normas porque realmente no hay un control? ¿O será que hay otra persona en la casa que no está permitiendo que tu hijo reciba de ti la educación? En muchas ocasiones hay abuelos que interfieren en la crianza de un hijo. Entonces, en ese tener una segunda persona que opina, tú debes de sacar de ahí a tu hijo y decirle: ven, hablemos. Mira, las cosas son así, tal cual. Interferir con las personas que están allí y decirles: mira, colabórame con la crianza de mi hijo, porque es que se debe dejar claro, no pueden haber 3, 4 personas opinando a la vez para un chico. Por eso se da la rebeldía en la adolescencia, porque ya el adolescente está cansado de normas y normas y normas, donde no hay comprensión y no hay un buen diálogo. Y siempre se tilda como la persona rebelde y problemática en el caso de la adolescencia. Entonces te invito a que hagas el análisis y lo hagas concienzudamente sobre una hoja y te preguntes qué es lo que está pasando realmente en esas pautas o en esas normas que tú quieres darle a tu hijo. No es de imponer, porque tampoco podemos crearnos esos papás impositivos, esos papás que son solamente autoridad. Sí, tú eres la autoridad, pero no tiene que hacerlo como hacían los antiguos, que decían que la letra con sangre entra. Eso ya está mandado a recoger. Hoy, con afecto y con amor, pero con mucha disciplina y con carácter, podemos crear a nuestros hijos. Y de ahí depende algo muy maravilloso. Es que después nuestros hijos no tengan esos traumas tan grandes que se ven hoy en los adultos. Mucha gente decía: no, es que eso no es nada. Pues no es nada un grito para una persona adulta, pero para un niño sí es mucho, porque el niño apenas se está adaptando a la vida. Te invito a que le comuniques a tus hijos las cosas claras, precisas, con un buen tono de voz. Y más que un tono de voz, un mensaje claro. Tú le puedes decir a tu hijo: haz algo, pero en ese hacer algo lo comprendes tú. ¿Será que tu hijo sí lo comprende? ¿Será que tu hijo sí tiene la capacidad de hacerlo? En algún momento, en una consulta, me llega una madre diciéndome: es que mi hija no es capaz de trapear. Y esa es la tarea que le pongo y ella no lo hace. Una niña de 8 años. Y cuando le pregunté: ¿y tú ya le explicaste cómo hacerlo? Pues es que ella me ve todos los días. ¿Y le tienes una trapeadora especial? Y me dijo: no, la trapeadora de la casa. ¿La trapeadora pesa o no pesa? Pues normal, yo la puedo escurrir. Claro, pero es que estamos hablando de una mamá que tiene unas manos grandes y la puede escurrir, para una niña de 8 años que tiene unas manos pequeñas. Entonces también tenemos que tener en cuenta qué le estamos pidiendo a nuestros hijos. Hay tareas que los niños no pueden hacer de acuerdo a la edad. Si un niño es pequeño, hay que tener en cuenta que van a hacer tareas pequeñas, pero no vamos a creer nosotros que un niño de 8 años va a hacer las tareas que yo hago. En alguna ocasión yo iba caminando por la calle y me encontré con que una mamá llevaba arrastrada a una niña como de 6 añitos. Yo me paré y la miré y yo le pregunté: señora, le hago una pregunta, ¿esa es su hija o es la hija de una vecina? La señora me dijo: es mi hija. Yo le decía: pero pues yo pensé que no era su hija porque la lleva arrastrada hace 2 cuadras y la niña está llorando. Pregúntese si ella puede dar los pasos que usted da. Los niños van a un ritmo diferente de nosotros. Y nosotros como padres debemos de considerar eso. Porque si no lo consideramos, vamos a tener ahí el conflicto. Porque no nos van a obedecer. No van a cumplir con las tareas propuestas. ¿Por qué? Porque ellos llevan un nivel más bajo que nosotros. Y aparte de eso, tampoco le puedo exigir a un adolescente que haga cosas cuando yo no le enseñé a lo largo de la vida. No, es que él no tiende la cama, no, es que no recoge el desorden. Pero si tú nunca le has enseñado y nunca le has exigido, ¿cómo quieres que hoy ese joven lo sepa si nunca le enseñaste? Entonces, a ti papá, a ti mamá que me estás escuchando, qué bueno que puedas bajarte al nivel de tu hijo y corregir muchas cosas que hoy te estás dando cuenta que se pueden corregir. Nuestros hijos no son malos, no, lo malo es su comportamiento y su comportamiento sí lo podemos corregir y podemos hacer de estos seres maravillosos para que tengamos en cuenta. Ellos pueden ir adelante con un mejor comportamiento. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este mensaje sea muy valioso para tu vida. De ser así, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y que compartas este video con las personas que tú consideres les puede servir. Así ayudas muchísimo a que el canal pueda continuar y siga creciendo cada día.
Si tienes algún tema que quieras que yo aquí lo hable, con mucho gusto déjalo en los comentarios que lo voy a preparar para ti. Recuerda que te habló Jukam, tu coach y terapeuta, para una vida plena. Un maravilloso y bendecido día.